Patología del intestino delgado. Aquí vamos a ver que el intestino delgado se va a formar a primera a cuarta semana. Viene de dos tejidos, endodermo y mesodermo, el epitelio del endodermo, las demás capas, inclusive el mesenterio viene del mesodermo esplánico. Aquí vamos a tener que en cuenta que la parte del duodeno desciende del intestino primitivo anterior, mientras que el resto todo viene del intestino primitivo medio. En estas diapositivas yo les quiero ver cómo es que se va a formar la parte intestinal. Esta parte del intestino sale fuera de la cavidad abdominal, al costado del saco vitelino, que se va a comunicar por este conducto vitelino. Ahí se va a producir múltiples rotaciones y elongaciones para después llegar a su etapa final. En esta etapa se pueden haber dos tipos de problemas principalmente. Formación de divertículo de Meckel, la persistencia de este conducto vitelino o ónfalo mesentérico va a formar el futuro divertículo de Meckel. Y muchas veces, esta parte del colon del ciego que no baja, vamos a tener muchas veces, cuadros de apendicitis aguda con un dolor en el hipocondrio derecho. ¿Okay? Entonces, continuemos. Si hablamos de la anatomía macroscópica, vamos a ver que el intestino delgado va a tener entre 270, 290, 3 metros pongamos, de los cuales el duodeno solamente va a ser 20 centímetros, y ayuno 110, y el ileón es la parte más larga de todo el intestino delgado. Comienza en el ángulo de 3 y termina en la válvula iliocecal. Dentro, principalmente en el duodeno y la parte del yeyuno, vamos a ver elongaciones de la mucosa que se llaman las válvulas audientes. A nivel, la arteria mesentérica superior, que pasa por delante de la tercera porción del duodeno. Ojo aquí. Arteria mesentérica superior, delante de la tercera porción del duodeno. ¿Qué enfermedad va a formar? El pinzamiento, una obstrucción intestinal alta por el pinzamiento de la arteria mesentérica superior. Ojo, cuadro de obstrucción intestinal alta. Inervación parasimpática del nervio vago, simpática de los nervios esplánicos. ¿Y cómo diferencias el yeyuno del ileum? Por las arcadas. Ok, perfecto. Las arcadas. El yeyuno van a haber de una a dos arcadas y se van a formar vasos rectos que van a ir al intestino, mientras que en el ileum van a haber múltiples arcadas. Pregunta de examen. La anatomía microscópica, cuatro capas, menos en el duodeno. En la cara, el duodeno solamente está cubierto por serosa en la cara anterior. Las 4 capas vamos a tener células mesoteliales en la serosa. Después, acuérdense, la parte muscular, circular, interna, longitudinal, externa. Esto sí tienen que memorizarlo, sí. ¿Y qué va a haber dentro de esas 2 capas musculares? El peso de agua. Biotérico de agua. Perfecto. Entonces, luego vamos a atender la submucosa. La submucosa, ¿para qué es importante en los cirujanos? Porque es la capa más fuerte del intestino delgado. Si nosotros queremos tener una anastomosis, tenemos que agarrar su mucosa. ¿Ok? Y por último, la capa mucosa que contiene las 4 grandes capas, ¿no? Vamos a tener
múltiples células, heterocitos, células caliciformes, y esto ya lo han visto y vamos a pasar rápidamente. ¿Cómo es la fisiología? Compleja. Comienza en boca, termina en ano y todo lo que se va a producir en el intestino delgado. Tanto el duodeno, el yunno, aquí va a haber muchas enzimas que van a actuar sobre los alimentos. En pocas palabras, polímeros que se tienen que convertir en monómeros para poder ser absorbidos. Obstrucción del intestino delgado. Comencemos vamos a dividir esta clase en tres temas. El médico que está en emergencia, el médico que está en consultorio y el médico que está en piso. El médico que está en emergencia, ¿qué patologías va a presentar? Les va a llegar con el intestino delgado, principalmente la obstrucción del intestino. Y aquí, este cuadro es americano. En primer lugar, ¿cuáles son las causas de obstrucción intestinal? Las frías y adherencias. Frías y adherencias principalmente por enfermedades pélvicas, principalmente ginecológicas, cesáreas. También puede producirse por apendicectomías y en casos de resección de colon y recto. ¿Por qué es más común? ¿Por qué es más común las obstrucciones en esta zona? Porque es lógico y razonemos, el intestino en esta zona es mucho más móvil, ¿cierto? Pregunta, aquí en Perú la segunda causa es hernias, pero los gringos no. Los gringos la segunda causa es las neoplasias. ¿Y por qué? Fácilmente, los gringos todos tienen seguro, y como todos tienen seguro, ni bien tienen una hernia se lo operan. Aquí no. La tercera causa, tenemos la enfermedad de Crohn, también es americana, y después hay otras que ya vamos a tocar una por una. Obstrucción intestinal. Como les dije, adherencias, punteando. Segundo, aquí, hernias. Y pueden ser externas, inguinal, crural, umbilical o vital. Principalmente, esto yo se los digo, hernias crurales. Mujeres, del 1 al 3%, no se ven, sí se palpan. Tumoración en la región crural. No se ven, sí se palpan. Otras causas de obstrucción intestinal, también tenemos hernias internas. Muchas veces, uno dice que es una hernia interna. Imaginemos, un paciente que se ha operado, se le ha hecho una colostomía. Y, claro, y el intestino se ha rotado a través de esto. Una de esas causas se introduce a través del mesenterio que no se ha cerrado. Es una ventana, ¿no es cierto? Grave problema, uno siempre tiene que cerrar el mesenterio porque se puede producir una obstrucción. Malformaciones congénitas, hernias paraduodenales, orificio de Wilmer, diafragmáticas, postoperatorias secundarias mesentéricos, neoplasias, carcitomatosis, neoplasias extraintestinales y accesos intraabdominales. Sí, accesos intraabdominales. El más común, posoperados de apendicitis. Muchas veces, apendicitis complicadas, se forma un acceso, el intestino va a bloquear este acceso y se produce una obstrucción intestinal. Pregunta. ¿Quién tiene más obstrucción intestinal, el hombre o la mujer? ¿El hombre o la mujer? Rápido. ¿La mujer por qué? ¿Ah? Cesáreas. 1, 2. Hernia crural. 3. ¿Qué más problemas tiene la mujer? ¿Acá cuántas tienen endometriosis? O conocen una amiga que lo tenga. Ok. Entonces también tenemos lesiones intrínsecas de la pared intestinal, congénitas, malrotaciones, infecciones, quistes, enfermedad de Crohn, infecciones, tuberculosis, diverticulitis. ¿Diverticulitis? Sí. La diverticulitis. Principalmente en qué órgano o qué parte del intestino se produce la diverticulitis. Sigmoides, ojo, pero no es exclusivo. También
puede haber en el ciego. ¿Es lo mismo un divertículo del sigmoides con el del ciego? No. ¿Por qué? Porque los del ciego son congénitos. Y no es como el sigmoides, que hay un montón. En el ciego solamente hay 1 o 2. Como les decía, otras invaginaciones. ¿Qué es una invaginación? ¿Por qué se produce invaginaciones? O intussusección, también se conoce. Imaginemos, tenemos una tumoración en el intestino delgado, una tumoración polipoidea, y el intestino trata de tragar esta tumoración. Entonces se va a invaginar, y ahí se produce la obstrucción intestinal. ¿Entendieron? Casos de enteropatías, estenosis por radioterapia, pacientes que han sido irradiados, principalmente las mujeres también, problemas de útero. Cálculos biliares, ¿sí? Se produce una fístula ¿con quién? Con el duodeno, y se produce lo que le conocen como hilo biliar. Enterolitos besoares, aquellos pacientes psiquiátricos que comienzan a comer de todo, y cuerpos extraños. Anamnesis. ¿Qué es lo que te va a manifestar un paciente con obstrucción intestinal? Ojo, aquí tú tienes que separar en tu mente esta obstrucción intestinal. ¿Es por asa abierta o por asa cerrada? Y eso lo voy a dejar aquí para después explicar. Entonces, el paciente viene con dolor abdominal tipo cólico, náuseas y vómitos, distensión abdominal y estreñimiento. Ojo, hay variantes y dependiendo del lugar y el tiempo de obstrucción. No es inmediatamente un paciente que tiene una obstrucción intestinal y se va a extender tan rápido. Y ni va a tener náuseas y vómitos tan rápido. Puede ser, por ejemplo, un pinzamiento en el duodeno, vómitos inmediatos, explosivos. Pero una obstrucción a nivel del hilo no te va a dar náuseas y vómitos tan rápidamente. Ojo, un paciente con obstrucción intestinal puede ver diarrea. ¿Y por qué? Simplemente por el aumento de la motilidad intestinal al inicio, porque hay una lucha interna, el intestino trata de vencer esa obstrucción y se va a producir diarrea al inicio. No en todos los casos, ojo, no descartes una obstrucción intestinal en un paciente que tiene diarrea. En el examen físico vamos a encontrar distendido, ruidos siroideos aumentados, vamos a encontrar el timbre metálico. Pues, ¿qué cantidad son los ruidos siroideos? ¿Cuántos deben haber? ¿Ah? Hasta 10. Y la radiografía de abdomen. En la radiografía de abdomen vamos a encontrar los clásicos niveles tiroideos. Se puede utilizar la TAP. Ecografía abdominal no es muy buena porque como está distendido el paciente tiene aire y esto es un artefacto que un paciente que tiene obstrucción intestinal por muchas horas puede haber un tercer espacio, pérdida de líquidos electrolíticos y el paciente puede venir con taquicardia, puede estar hipotenso, deshidratado. Entonces aquí vamos, obstrucción simple o con estrangulación, asa abierta o asa cerrada. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, vamos a ver, si yo tengo una obstrucción por una brida y adherencia, va a haber en la parte del tubo, en el tubo digestivo, en el intestino delgado, va a haber un sector que está obstruido y por ende la parte proximal se va a dilatar y la parte distal, bueno, es una parte que está normal o no está dilatada. Pero ¿para qué esta explicación? Simplemente por lo siguiente, esta dilatación va a traer, se va a juntar aire, se va a juntar líquido, el paciente a las muchas horas va a comenzar con vómitos y todo eso. Pero ¿qué significa asa cerrada? Asa cerrada significa cuando una parte del intestino se mete en una hernia.
Entonces no te va a dar todo esa sintomatología de distensión, náuseas, vómitos. Va a haber dolor y si tú no actúas rápido en un paciente obstruido, este paciente va a terminar estrangulado con el intestino estrangulado y necrótico. Si tú vas a esperar a ponerle, no sé, pedirle hemograma y todo eso, el paciente en 4 a 6 horas va a tener necrosis intestinal. Tratamiento. Reposición de líquidos y electrolitos. Antibióticos controversial. ¿Controversial por qué? Definitivamente si el paciente tiene una obstrucción por una vía, probablemente no lo haga. Pero imagínate que es por un estrangulamiento. Leucocitosis, febrícula, necrosis. Entonces sí, requiere antibióticos. Paciente que esté obstruido, todo paciente debe tener una sonda nasogástrica, pero aquí me faltó poner cabecera a 30 grados. ¿Y por qué? Porque el paciente se puede vomitar y se puede aspirar. Y al final no se va a morir ni de la obstrucción, ni la necrosis, ni el estrangulamiento, sino aspirado. Una neumopatía aspirativa. No solamente le pongas la sonda nasogástrica, levántale la cabecera a 30 grados. Y el tratamiento quirúrgico, dependiendo de la causa. Hay casos y hay pacientes que por vía de adherencia se operan 1, 2, 3, 4, 5, múltiples veces. Entonces, ¿qué se hizo para tratar de evitar ese tipo de... ¿Por qué se forman las adherencias? La verdad es idiosincrasia. Yo no sé, cuando nosotros tenemos una apendicitis complicada, la mayoría de cirujanos utiliza suero fisiológico para lavar la cavidad. Y no sé si habrá visto que alguno que otro, todavía desfasado, utiliza isodine para lavar la cavidad. ¿Cómo le vas a echar isodine en la cavidad? Vas a producir una inflamación en todo el peritoneo y toda la serosa esa que lo único que vas a conseguir es que se peguen mal. ¿Qué se inventó? Dijeron, pucha, que este paciente lo tengo 5, 6, 7 operaciones, vamos a inventar la operación de nombre. Que agarraban los pacientes, se texiaban las asas intestinales a la pared abdominal y se le ponía en zigzag como para que no se obstruya más. El paciente terminaba con fístulas múltiples y pérdida del paciente. Actualmente ahora se está utilizando esta cosa que vale 990 soles, membrana bioreabsorbible de minato, que la verdad no sirve para nada. ¿Qué hacemos nosotros si tú operaste a un paciente de apendicitis complicada y el paciente te da signos de obstrucción intestinal postoperatoria? A las 48 horas el paciente se distiende y comienza a vomitar y todo eso. No te desesperes. Lo primero que tienes que entender es que todo paciente postoperado de apéndices va a ser un hilo. Entonces lo primero que tienes que hacer es reponer líquidos y electrolitos y darle entre 48 y 72 horas para que pase este hilo. ¿Y el hilo hasta cuánto puede durar? Ojo, el hilio puede durar hasta 7 días y eso se llama hilio prolongado. Entonces, ¿cuál es la diferencia en una placa de radiografía de abdomen entre un paciente obstruido y un paciente con hilio? ¿Se ven niveles en los dos? Que en un paciente con hilio va a haber siempre aire en el colon. ¿Ok? Entonces, aquí les he puesto una diapositiva para que vean la distensión abdominal. Habitualmente en hilo no es dolor, y aquí vamos a tener una radiografía de abdomen simple que nos da distensión del intestino delgado y también asas del intestino grueso. Causas de hilio múltiples. La paratomía casi siempre. Alteraciones metabólicas, endocrinológicas, los hipotiroideos, los fármacos, aquellos que le dan petidina en el postoperatorio, las hemorragias
inflamaciones retroperitoneales, pequeña intestinal y muchas veces hasta una neumonía te puede dar. Sigamos, enfermedad de Crohn. ¿Pueden creer que yo nunca he visto un Crohn? ¿Alguien lo ha visto? Sí, yo nunca he visto. Nunca he visto un Crohn. Pero sí, cuando viajé a Alemania vi un montón. Aquí en Perú nunca he visto. Pero cuando fui a Alemania, realmente había fácil en el pabellón, había unos 10 Crohn. Y realmente es bastante penoso. El paciente con enfermedad de Crohn generalmente son esas personas que vienen de países nórdicos, países septentrionales, caucásicos, y este paciente te va a venir con dos cosas características: dolor abdominal y diarreas intermitentes. ¿Sabes qué? Tengo dolor abdominal y diarreas, y el paciente se me pasó por sí solo y después del próximo mes ya son más frecuentes. Cada vez el dolor abdominal y las diarreas van a aumentar en frecuencia. No le des su pastillita de Clidan y lo mandes a su casa. Ojo. Entonces, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica, transmural, o sea, agarra todas las capas. Causa desconocida. Afecta boca-ano, o sea, no solamente el intestino delgado, y es más frecuente en el intestino delgado y el colon. Ahora, si me dicen, ¿dónde es más frecuente? ¿En el intestino delgado o en el colon? No, intestino delgado y colon. Después sigue colon o ilium. Y después colon. Pero es mucho más frecuente en esos dos: intestino delgado y colon. ¿Y qué vamos a tener? Van a haber zonas de inflamación, de estrechamiento de las asas intestinales, y le llaman zonas salteadas porque hay zonas sanas y zonas enfermas. Vamos a tener el edema de mucosa, submucosa, que es lo que vamos a encontrar en el microscopio, el infiltrado inflamatorio crónico. El paciente de Crohn, que tiene diarrea, dolor abdominal, malestar general, puede tener febrícula y puede tener baja de peso. ¿En qué se diferencia en un paciente que tiene tuberculosis intestinal? Los granulomas a nivel... Los dos tienen granulomas. Uno tiene calcio y el otro no, células de Langerhans. ¿Quién tiene células de Langerhans? Este de acá. Como les dije, dolor abdominal, diarreas intermitentes, progresivas. ¿Y cuáles son las complicaciones en Crohn? Si yo tengo una inflamación, eso es uno. Pero no es la principal. ¿Y en qué parte del intestino delgado es el cáncer principalmente del Crohn? ¿Ah? ¿Ya te mandé a? En el hilo. ¿O no? Ya, entonces, cuadros de obstrucción. Estas zonas de estenosis, de estrechamiento, de estenosis de la pared pueden producir una obstrucción parcial o una obstrucción total. Perforaciones. Por suerte, todos los que tienen Crohn, las perforaciones son con formación de fístulas. O sea, entre intestino delgado con intestino delgado a colon, intestino delgado a vejiga, ¿sí? A vejiga. Intestino delgado a pared abdominal. Las perforaciones libres, o sea que van a causar peritonitis, sexo y muerte, son raras. También puede haber hemorragia, y generalmente el sangrado es poco, pero puede haber hemorragia abundante cuando el paciente presenta un factor, una úlcera a nivel duodenal. ¿Predisposición al cáncer? Sí.
Otra cosa que te va a llamar la atención en estos pacientes para sospechar en una enfermedad de Crohn es las fístulas anales. Generalmente una fístula anal es la obstrucción de una glándula anal y generalmente es de orificio único. En estos pacientes son múltiples. 17 huecos tenía el paciente que vi allá en Alemania. Hasta que el gringo pudo decir. ¿Cómo va el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico de la enfermedad de Crohn muchas veces es por la clínica y nosotros vamos a hacer estudios variados y acá vamos a ver uno de esos signos raros y nombres que le ponen, el signo del cordón de Cantor, que se ve en las zonas de estenosis. Y principalmente esta enfermedad se puede agregar infecciones bacterianas. El tratamiento de esta enfermedad médico no tiene cura. Hasta ahora no hay ningún tipo de medicamento que pueda curar y no hay ningún paciente que se ha curado. Son pacientes que generalmente todos van a tener tratamiento quirúrgico y ahorita vamos a explicar. Dentro de los medicamentos, o sea, mientras de los tratamientos médicos, lo que se ha encontrado es los aminosalicilatos, una de las cuales la sulfasalacina, que todavía, bueno, es polémico en intestino delgado, funciona mejor quizás en colon. La mesalamina, también en dosis de 4 gramos por día. Generalmente estos son tratamientos prolongados. También se ha utilizado corticoides, la prednisona en altas dosis. Generalmente estos pacientes terminan con muchos problemas metabólicos. Otro tratamiento, otro corticoide que ha aparecido es la budesonida, también se utilizaban allá. El tratamiento antibiótico es controversial generalmente cuando se ha asociado a una infección. También se utiliza inmunodepresores, acetate, metrotexate, el 6-MP, que es el 6-mercaptopurina. También tenemos los tratamientos anticitocínicos y con citocinas, infliximab, que es un antifactor de necrosis tumoral, que se ha visto que ayuda mucho en enfermedades, inclusive muchos enfermos con Crohn han cerrado fístulas en este tipo de tratamiento, pero no es para todos. No es para todos, actúa en un 40% de los pacientes. El tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué se hace cuando uno abre? ¿Qué hacían ahí cuando abren a un Crohn? Generalmente, bueno, si el paciente llega, por lo principal llega obstruido, y si la obstrucción es parcial, nada. Tratamiento médico, tratar que pase la obstrucción, tratar que pase la exacerbación aguda. Entonces, pero muchas veces se puede dar una obstrucción total donde hay que hacer solamente la resección de ese segmento afectado. Antiguamente se hacían grandes resecciones y el paciente terminaba con un intestino corto. Era un gran problema. La cirugía laparoscópica en Crohn, eficaz y viable en pacientes bien seleccionados para drenar accesos, fístulas intraabdominales simples, enfermedad perianastomósica recurrente y enfermedad limitada de intestinal. Problemas concretos con Crohn. Un paciente con Crohn puede tener una ileitis aguda, puede ser una apendicitis, muy similar. Un paciente con cuadro, por supuesto que no vas a pensar en Crohn, vas a pensar en apéndice. No vas a viene con dolor de fasciaca derecha y no Crohn. Si estás acá en Alemania, la segunda puedes pensar Crohn. Si estás acá en Perú, ¿cuál sería una de las? Acá en Perú, ya, es apendicitis. Y de ahí, en un varón, tocas alguna más acá, joven. ¿En qué somos reyes? En TV. En TV somos reyes. Entonces, la obstrucción, la resección segmentaria del área lesionada con reanastomosis primaria.
Bueno, siempre y cuando no haga peritonitis. En enfermedad prenetal, perforación, hemorragia digestiva, complicaciones urológicas secundarias del infarto. Entonces, en Crohn, la mayoría de pacientes terminan con 8 o 10 operaciones, con el abdomen abierto, y no solamente eso, múltiples tubos, chupones. ¿Ustedes han visto los chupones de los bebés? Y a eso se le ponen los huecos del intestino, comunicados en los tubos para una aspiración continua. Porque tú te imaginas que si no le pones el chupón, todo ese líquido va a la piel, la va totalmente diferente. Otra enfermedad que tenemos en el intestino delgado y que puede presentarse en el niño es la fiebre tifoidea, dando zonas de úlceras con sangrado, y también puede haber perforaciones. En esta enfermedad, bueno, es fácil hacer un diagnóstico de fiebre tifoidea, ¿no? Es muy sencillo. Pero ¿qué hago si tengo una perforación en el intestino? Generalmente, ¿dónde va a atacar la fiebre tifoidea? En donde están las placas de Peyer. ¿Y dónde están eso? En el niño principalmente. Entonces pueden haber perforaciones, la mayoría tiene perforaciones únicas donde tú haces una rafía. Ahora, si encuentras 3 o 4 perforaciones, no vas a rafiar las 3 o 4, no, sino puedes hacer una resección en una anastomosis. Ahora, si me duele la linfocílica derecha, ahí tampoco no vas a pensar en fiebre tifoidea. Tenías que pensar en apendicitis, ¿ah? Tuberculosis intestinal. El foco más frecuente de lesión intestinal para la tuberculosis es el ileum distal y el ciego. Entonces, aquí en esta zona se van a presentar lo que le llaman tuberculomas, múltiples tubérculos, que pueden llegar a la obstrucción intestinal. Entonces, van a haber múltiples tubérculos que con frecuencia también están afectados los ganglios linfáticos del mesenterio, aumento de tamaño y se engruesan. Al seccionarlo se va a encontrar el ácido, ¿no? La lesión histológica, ustedes lo han dicho, es el granuloma. Y en estos casos vamos a tener un paciente adelgazado. No necesariamente tiene compromiso pulmonar. Ojo, no necesariamente la tuberculosis intestinal va a tener compromiso pulmonar. Muchas veces no. El diagnóstico, reconocimiento de la micobacteria en el tejido, se puede hacer la tinción ácido resistente, y también se puede utilizar cultivos o mediante técnicas de PCR. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con obstrucción intestinal y tuberculosis, y el tuberculoma está en el niño, ¿qué le harían? ¿Qué tipo de tratamiento quiere el problema? ¿Ah? ¿Resección? ¿Cómo es un paciente tuberculoso? ¿Desnutrido? ¿Tú le vas a hacer una resección y una anastomosis son desnutridos? No, pues, esa anastomosis te va a fallar 100%. Tienes que mandar la nutrición, una ileostomía y nutrición. Entonces, las indicaciones principales son la obstrucción, las fístulas. Sin embargo, con el tratamiento moderno, casi todas las fístulas responden al tratamiento conservador. En cuanto a las complicaciones ulcerosas, la cirugía quizás esté indicada de la perforación libre. No, es muy raro. Perforación con acceso, hemorragia masiva. El tratamiento, recesión más anastomosis. Preguntas. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de la tuberculosis intestinal? Un año. 9 meses generalmente. ¿Qué hacemos nosotros en el hospital? Yo vengo al hospital Hipólito Unanue. Creo que es el lugar donde más tuberculosos hay. ¿O no? Sí, es el. Entonces, generalmente le damos nutrición parenteral y comienzan con tratamiento médico. La mayoría de estos pacientes responden muy bien. Bueno, otra entidad que puede producir problemas a nivel del intestino es el citomegalovirus. Encontramos algunos pacientes
Y aquí tenemos que ver que son pacientes generalmente HIV positivos. Estos pacientes inmunodeprimidos pueden producir perforaciones en el intestino. Meckel. Hablamos al inicio de Meckel. ¿Qué es lo que permanece en Meckel? El conducto vital. ¿Mm? Conducto vital. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No escucho bien. Hable. Conducto vital. ¿Persistencia de qué? Conducto vital. ¿Y qué es ese conducto? ¿Y qué va a comunicar qué cosa? El intestino con el saco vitrínico. Entonces, la persistencia de ese conducto es el divertículo de Meckel. Generalmente se presenta en el 2% de todos los nacidos vivos en este mundo. Este divertículo de Meckel es la malformación congénita más común del intestino delgado. Se va a encontrar en el borde antimesentérico y generalmente a una distancia de 40 a 60 centímetros por encima de la válvula vesical. Ojo, un divertículo de Meckel inflamado va a dar una sintomatología parecida ¿a qué? Apéndice. Entonces, el divertículo de Meckel se va a presentar a manera de un dedo de guante o muchas veces como un cordón fibroso. Y dentro de las enfermedades que va a producir el divertículo de Meckel son múltiples. Una es la diverticulitis, que es un cuadro muy parecido a la apendicitis. Otra es ese bendito cordón fibroso, y lo van a ver aquí. Este es el dedo de guante que les decía. Y este bendito cordón, a ver quién tiene buen ojo. Intestino. Este bendito cordón fibroso, ¿qué tipo de complicaciones va a producir? ¿Qué se va a rotar? Imagínate que el intestino rote a través de este cordón fibroso. ¿Qué se va a producir? Una obstrucción intestinal. Ojo. Ojo. Muchas veces el divertículo de Meckel puede tener mucosa gástrica, puede haber mucosa pancreática y puede haber mucosa de colon. Bueno, si hay mucosa gástrica, ¿qué va a producir? ¿Va a sangrar? ¿Y qué va a producir? ¿Va a sangrar, pues? No sé. Va a producir sangrado, una úlcera. Entonces, la clínica es una hemorragia digestiva por el ácido en la zona iliar adyacente al divertículo del Meckel y contiene mucosa gástrica. Vamos a dejarlo ahí y vamos a preguntar algo. Imagínate que yo entro a operar un cuadro apendicular y lo hago por la paroscopía. Una apendicitis, 48 horas de evolución. Y dentro de la... estoy haciendo la apendicectomía y cuando veo un divertículo de Meckel, ¿qué harías? Él dice que se lo vuelan. ¿Otro? También, todos. Todos se los bueno, hay que sacar 2 por 1. No, si es un niño sí. Pero si es un adulto no. No lo saco. No se opera. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vas a hacer el tratamiento del divertículo de Meckel, claro, si encuentras esa banda fibrosa sí, pero si encuentras ese dedo de guante, vas a tener que colocar puntos. Y en una apendicitis complicada, eso te puede traer licencia. Ojo. Otra pregunta que es bastante clásica aquí. La encarcelación del divertículo de Meckel dentro de una hernia inguinal, ¿cómo se llama? Litre.
¿no? O sea, que es la diverticulitis. Entonces, bueno, acá muchas veces la diverticulitis es un cuadro muy similar a un cuadro de apendicitis. Entonces, definitivamente es... ¿Qué sucede cuando yo encuentro un dolor en fosa ilíaca derecha y el apéndice está sano? ¿Qué harías? En ese caso, definitivamente tienes que revisar los 45, 60 y yo reviso hasta 1 metro del intestino delgado por si acaso vaya a haber un equipo. Puede haber neoplasias, definitivamente. Y generalmente son tumores neuroendocrinos. Esto lo encontré porque yo vi una cintilografía, o sea, y cómo encontraba un diagnóstico de divertículo de Meckel, porque no había de otra manera. Busqué tomografías, busqué todo, pero no encontré. Entonces, un divertículo de Meckel sintomático, sacar. Aunque el tratamiento del divertículo de Meckel complicado resulta sencillo, continúa la controversia en torno al tratamiento óptimo del divertículo de Meckel detectado de forma causal. Lo que le estábamos hablando. En general se recomienda revertir los divertículos asintomáticos descubiertos en la anatomía pediátrica. Sin embargo, el tratamiento de los divertículos de Meckel del adulto sigue suscitando controversia. Vamos a entrar a la parte de los tumores del intestino delgado. Y aquí vamos a ver que generalmente todos estos tumores van a compartir características muy similares. Y generalmente son sintomatología general, dolor abdominal inespecífico, baja de peso, anemia. Y vamos a comenzar principalmente con los tumores neuroendocrinos o carcinoides. En libros de especialidad lo nombran como la neoplasia maligna más común del intestino delgado. Sin embargo, en libros médicos generales habla de que el adenocarcinoma es el más común. Por si acaso. Es bastante variable. Entonces, los he puesto los dos. Por si acaso no vaya a venir en el examen, es que tengo libros gringos donde hablan de esta es la principal. No voy a hacer tan mal las preguntas. Oye, las preguntas que les tomé, ¿qué tal estaban? O sea, que si no las hicieron, pues estaban durmiendo seguramente. ¿Ah? Ya. Entonces, ¿cuál es la localización más común de los tumores neuroendocrinos? Habíamos hablado que el hígado. Entonces, aquí tenemos que ver que muchos de estos tumores van a sintetizar serotonina, porque sabemos que tienen células enterocromófilas, ¿cierto? Pero también puede haber producción de gastrina por la célula G o también somatostatina por la célula D. En esta parte de los tumores neuroendocrinos, generalmente vamos a ver que se van a dar aquellos síndrome carcinoide. Y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, esta enfermedad, estos pueden estar asociados, porque estas sí son preguntas que a veces vienen y son un poco molestosas, con síndromes neoplásicos como la neoplasia endocrina múltiple, el MEN1 lo he puesto ahí, y la neurofibromatosis tipo 1. A veces hay que escribirlo porque... Entonces son síntomas generales, inespecíficos, hay dolor abdominal, hay síntomas de obstrucción, intussusección, como les dije, ¿no? Muchas veces esos tumores están dentro de la luz y se produce esa invaginación. Y los tumores en el duodeno, si van a afectar la ampolla de Vater, por supuesto que van a producir de tipo ictericia, ¿no? El tratamiento aquí sería pues un WIP. Aquí esta es la parte importante. ¿Qué cantidad de pacientes van a ser
el síndrome carcinoide es solamente el 35%. O sea, va a haber una buena cantidad de pacientes que no van a dar esa sintomatología. ¿Y cómo se va a ver? Vamos a encontrar flushing, dolor abdominal y diarrea, broncoconstricción y enfermedad cardíaca carcinoide, placas fibrosas endocardiales y fibrosis de la válvula tricúspide y pulmonar. También puede estar afectado, pero en menor cuantía, la aórtica y la pulmonar. El diagnóstico: si en orina, el ácido 5-hidroxiindolacético. Dígame qué significa eso. ¿Qué es ese ácido? Es un metabolito que proviene de la serotonina. Entonces, si tenemos un paciente que produce mucha serotonina, entonces vamos a encontrar ese metabolito en orina, por supuesto, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar también una proteína que es la bromagranina A. Esta es una proteína que está en los tumores neuroendocrinos. Ojo, no solamente es exclusivo de ellos. Imagínate que un paciente que toma omeprazol puede tener la bromagranina alta. Ahora, no te estoy hablando de insuficiencia hepática y múltiples enfermedades que pueden tener esto elevado. El tratamiento de este tumor carcinoide: resección amplia con mesenterio y linfoadenopatía. ¿Cuál es el pronóstico? Ninguno se cura. Posibilidad de vida 5 años. ¿Cuál es el problema del tumor carcinoide y por qué afecta al intestino delgado? Principalmente se dan muchas metástasis y se va a dar muchas metástasis y es imposible tratar todo. Continuemos con el adenocarcinoma. Entonces, en otro 50% de la literatura lo nombran a este como el tumor más común del intestino delgado. Lo que les dije, más frecuente el duodeno. O sea, imagínate, y en el duodeno pues, es rarísimo. ¿Cómo se da que se forme un carcinoma en el intestino delgado? Es bastante raro. Pero pacientes que tienen enfermedad de Crohn, la localización ya no es duodeno, ahora es sí. Está asociado con poliposis adenomatosa familiar, cáncer colorectal, no polipósico, hereditario, síndrome de Pech-Jeghers. La sintomatología, como todo, inespecífico. Generalmente el diagnóstico es tardío y si compromete la ampolla de Vater, definitivamente el paciente va a estar histérico. Diagnóstico: cápsula endoscópica, resonancia magnética. Ojo, paciente que viene con dolor abdominal a tu consulta, una vez, 2 veces, dolor abdominal inespecífico, baja de peso, hay que sospechar en esta entidad. El tratamiento quirúrgico depende de la localización. Continuemos. Ahora vamos a hablar sobre los tumores del estómago gastrointestinal, los llamados GIS. Estos tumores hasta hace tiempo estaban, si eran benignos o malignos, hace un poco tiempo, hace 1 año o 2 años, ya los están tomando como si fuera un cáncer. Antes, por ejemplo, cuando había un GIS en el estómago, lo que se hacía una gastrectomía parcial, ahora se hace gastrectomías totales. La cosa ha cambiado con el GIS. Entonces, el GIS se origina de las células intersticiales de Cajal. ¿Cuáles son esas células intersticiales de Cajal? En la marcapaso del intestino delgado, ¿no? Más frecuente en el estómago y en el intestino delgado es el libro. Más del 90% expresa el antígeno CD117, parte del KIT, receptor transmembrana de la tirosina quinasa. Todo lo que tiene que ver con cáncer, esta tirosina quinasa que va a producir aumento del metabolismo y mayor producción de células plasmáticas. Y por eso se inventó el imatinib, que inhibe la proliferación del tumor, que es un tratamiento, un inhibidor de la tirosina quinasa. Esta enfermedad del GIS puede estar relacionado con neurofibromatosis tipo 1
parte de la triada de Carney, tics, paraganglioma y condromas pulmonares. Los paragangliomas son tumores que aparecen de células de los nervios. Y la diada Carney, stratakis, tics y paragangliomas. A veces hay personas que les gusta preguntar este tipo de cosas. ¿Cuáles son los síntomas? No, yo he hecho preguntas muy... Los síntomas de obstrucción intestinal y sangrado y perforación. El diagnóstico generalmente puede ser, si está en el duodeno, pues una endoscopia alta, TC, metástasis. Las metástasis más frecuentes son en el hígado y claro. Aquí un cuadro, que les voy a dejar un cuadro para ver cómo es la clasificación de GIS. Y por último, el tratamiento depende de la localización. Como les estaba diciendo, ¿no? Antiguamente todo era resección local, segmental. Bueno, pero si está periambular hay que hacer una operación de Whipple, que es la pancreatodolenectomía. En el preoperatorio les dije que había un inhibidor de la tiroquinasa, hay que inhibir esto, y en el postoperatorio también se puede dar en aquellos tumores que miden más de 3 centímetros o que tienen riesgo moderado. Los no resecables o metástasis, tratamiento con imatinib, o se pueden progresar a otro fármaco que ya está en el mercado que se llama sunitinib. También inhibidor de la tiroquinasa. El linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin es una de las enfermedades más, también bastante, que en el hospital se está viendo mucho porque hay muchos pacientes con HIV positivo. Entonces, tenemos que muchos de ellos son muchos tipos. Los linfomas pueden de origen de células B, linfoma difuso de células grandes, linfoma de células de manto, linfoma de células B de mucosa asociado a tejido linfoide, el MALT, linfoma folicular, el linfoma de Burkitt y linfoma inmunoproliferativo. De todos estos subtipos depende la respuesta de la quimioterapia y el pronóstico. El MALT también está asociado a Helicobacter pylori. Generalmente también le llaman, cuando mide más de centímetros, tumor de Burkitt. Los linfomas de células T están asociados a enfermedad celíaca, localizados en la parte proximal del intestino. Pacientes con HIV y con TO bajo de CD4, alto riesgo de desarrollar linfomas gastrointestinales de células T. Síntomas: dolor abdominal, obstrucción, sangrado y perforación. Diagnóstico: tomografía computarizada con biopsia. El estadiaje, como le dije la vez pasada, que cuando estamos hablando de vaso, la clasificación de Ann Arbor es poco adecuada para los tumores gastrointestinales. Aquí hay una clasificación de los linfomas. El tratamiento: el linfoma no se opera. Asociado a quimioterapia, el tratamiento quirúrgico solo en casos de obstrucción, perforación y sangrado. Y mira lo importante que puede ser esto, que en los mejores hospitales, y esto fue un caso que sucedió en el Clásica, hicieron una endoscopia alta a un paciente y vamos a ir un poco a la historia. Le hicieron una biopsia y aparentemente el patólogo dijo linfoma. El cirujano agarró, hizo la gastrectomía, dijo adenocarcinoma, dijo el patólogo. El cirujano entró, hizo la gastrectomía total y lo mandó todo el estómago a estudiar y era linfoma. Y nenga, todo pues. Las metástasis en el intestino delgado, ¿de dónde provienen? La más frecuente es el melanoma. Melanoma, puntea ahí. Cáncer a pulmón y cáncer de mama. Síntomas de obstrucción intestinal, ascitis, perforación y sangrado, tratamiento quirúrgico paliativo. Generalmente cuando uno tiene una carcinomatosis por un paciente
que todo está sembrado, el intestino delgado, muchas veces lo único que hacemos es colocar sondas descompresoras para aliviar un poco el dolor del paciente. Pero generalmente estos pacientes tienen bueno, no tienen mucho pronóstico favorable. ¿Ok? Perfecto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Intestino delgado. Perfecto. Y todo el mundo está jalado, creo que es una nota muy baja. Yo me he averiguado, por ahí me he averiguado. Las notas horribles. No sé, mucho. ¿No hay preguntas? ¿Ya? Fija. Preguntas. No, se han salido de puntos. Bueno, entonces terminamos y terminamos ahí. No se dijo que no esperamos. No, si yo te dije, si yo tengo un paciente adulto y el paciente está con una apendicitis complicada y entro a operarlo y encuentro un divertículo de Mengele, ¿y opero el Mengele o no? Si no está complicada, es controversial, ¿no? Ahora la pregunta es, si yo encuentro un divertículo de Mengele sintomático, ¿y haces la apendicectomía o no? ¿Ah? ¿Y haces la apendicectomía o no? Mira, y para aclarar un tema más, porque tú sabes que en este país todos somos autistas y nadie habla de la toxicidad. ¿Qué es mejor para mí? Para los gringos también, pero mucha gente ha puesto, para mí, para descubrir una obstrucción intestinal, lo mejor es la tomografía. Claro, no le voy a tomar, por ejemplo, no le voy a hacer una tomografía a un Crohn, no le voy a radiar a un Crohn más de lo que está el pobre inflamado, ¿no? Pero para una obstrucción intestinal lo mejor es una tomografía, para mí. Y todo el mundo me va a decir, y doctor, ¿por qué una miserable radiografía de abdomen simple no es importante? Si veo los niveles, no hay gas, estoy hecho en biblica y es barata. Porque con una radiografía de abdomen simple puedo saber si hay una obstrucción intestinal, sí. ¿A qué nivel? Sí, pero no puedo saber la etiología. Solamente en un 60% puedo saber una etiología. Imaginemos un caso. Acá, imaginemos el más platudo de esta clase. Sus papás son dueños de 1000 empresas. Y el papá tiene harta plata y llevan a la abuelita a la clínica angloamericana. La abuelita la han operado 3 veces. La abuelita tiene 70 años y está distendida. Y acá el doctor le hace el diagnóstico de obstrucción intestinal y le pide una radiografía de abdomen simple. Mire, señor, tiene nivel, y lo operamos. Ya lo operan. La abren a la abuela y no tenía ni una brida y tenía un cáncer de colon. ¿Cómo le explicas eso? Si tú ya le dijiste que se obstruyó por una brida. ¿Cómo con dueño de... ¿Tú crees que va a entender? ¿Entiende o no? Entonces su miserable radiografía de abdomen simple, ¿para qué? Para ver qué hay. Siga la lista.
No, sí, esto le va a servir más para que no le quiten el registro. El colegio médico se lo van a quitar tan pronto. O sea, qué pena, es que salvarle la vida a todos. Él me dice, el doctor me dice, ¿sabes qué, doctor? Tengo un divertículo de Meckel complicado. ¿Y le saco el apéndice o no? Y ya, yo le digo, tú tienes el divertículo de Meckel complicado. Entonces, ¿qué haría yo? Le saco los guantes, salgo y le digo al familiar, ¿sabe qué? No era apendicitis, era un divertículo de Meckel. Me vuelvo a lavar las manos y me meto a hacer las operaciones. Y no saco el apéndice. ¿Por qué? Imaginemos que sacan el apéndice usted y por culpa de ese bendito muñón se complicó todo, hizo una infección generalizada y se muere el paciente. No, tiene el divertículo complicado. Imagínate, tiene un paciente con un divertículo complicado y el apéndice está sano. Pero ¿para qué vas a sacar el apéndice? No, la pregunta es un paciente con divertículo complicado y encuentra el apéndice sano. Él dice que le saque el apéndice. Entonces, yo no le saco el apéndice. Me digo, ¿sabe qué, señora? Por eso no se pone apendicitis aguda. Siempre en el diagnóstico se debe poner abdomen agudo. Eso tiene muchas variables. Porque por más buen médico que seas, nunca le vas a acertar siempre a todo. Anda guardando una manzana y un periódico para llevar ahí. Entonces, jamás vas a tener, porque tú le sacas el apéndice y se complicó ese paciente, hizo una sepsis por bendita apendicectomía, y el familiar te dice, ¿por qué le sacó el apéndice? ¿Y tú sabes quién va a pagar la cuenta de la clínica?